caso del obispo del lujo alemán, efectivamente el Papa Francisco toma el toro por las astas y le llama la atención y finalmente le dice, eso no se puede hacer. ¿Pasará lo mismo en el caso de este sacerdote chileno? ¿Tú dices que si el Papa va a tomar alguna medida, ¿se irá a enterar el Papa? Sí, no, son otras cifras. A mí me hace falta acá algún comentario del arzobispado de Santiago. Me hace falta un poquito de la jerarquía de la Iglesia Católica frente a este tipo de cosas. Yo sé, y algo que va en contra de mi principio como católico modesto que soy yo, es que yo siempre he tenido discusiones respecto a que los curas, los sacerdotes en general, debieran tener un piso, que es el voto pobreza. Muchos sacerdotes me han dicho, incluso el Hogar de Cristo, me lo han dicho ahí en mi cara. Humildad, al menos. Compadre, la iglesia es como la sociedad. Debe haber de todo. Sí. Mi lógica del sacerdocio es otra. Yo tengo un concepto distinto. Sí, perdóname, la regla es una. Súper equivocado. La ley es una, claro, señor, entonces, no es para cada uno. Además uno empieza a escuchar que el sacerdote es como lejano, como que no se sabe el tema de la sociedad y en la congregación. Uno, como papá, creo yo, se tiene que preocupar antes de eso y no después de Felipe, eso. absolutamente, ¿No? absolutamente. Porque es donde estoy llevando a mis hijos. ¿Cómo logra un cura tener 13 propiedades y cerca de 430 millones de pesos, avaluadas en cerca de 430 millones de pesos? Bueno, ¿Cómo lo hace? En muchos casos... su sueldo cura no es. En muchos casos son de familiares, pero en otros casos también son donaciones. Claro. ¿Y esas donaciones cuando él se muere, qué pasa? Pasan para la iglesia. Y por eso es que la iglesia va, y perdónenme, porque siempre en todas cosas hay una versión blanca y una versión negra. Perdóneme. Una versión real y una versión oficial. Felipe, por favor, haga la salvedad. Tiene que ver justamente por eso el tema del celibato. Claro. El celibato es para evitar la herencia. Sí, si por eso porque se estableció. antes no era así. Pero si por eso se estableció. Ahora, Felipe, hay que establecer la diferencia entre donación y regalo a la persona. Correcto. Donaciones generalmente tienen una motivación, un objetivo muy específico que es mejore la capilla, cambia el piso, anda a saber tú. Y los otros son como, a usted le va a regalar un autito, le va a regalar un Mercedes, le va a regalar un departamento, un viaje, le va a regalar una casita en la playa, además, y etcétera, etcétera. Y ahí donde la acumulación ya es personal y no tiene nada que ver. Yo vuelvo a insistir, yo me acuerdo que Jesús, y insisto con esto, levantó una vez una moneda y dijo, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Vale decir, no puede servir a dos señores. También lo dijo él. O al dinero o a Dios. Y Dios, digamos, Pero pasa por lo menos por un estado Lo hemos hablado acá en reiteradas oportunidades. No digo pobreza, es lo que pero... nosotros y muchos de ustedes también entienden como el sacerdocio. O sea, yo de verdad hubiera hecho que el voto pobreza fuera general. Exactamente. Y a uno personalmente, igual por mí, a mí me choca ver a un sacerdote en un Mercedes-Benz última modelo con un reloj Rolex que vale 10 millones de pesos y con unos zapatos que valen 500.000 pesos. No te cuadra. Porque no me cuadra su Y dando discurso. misas de igualdad, por eso te digo, no me cuadra su discurso en el púlpito hablando de lo que uno tiene que ser buen cristiano, de que uno tiene que cumplir los 10 mandamientos, cuando el tipo tiene zapatos de 500.000 pesos. Por ejemplo. ¿Me entendí? O sea, a mí eso, perdón, no me cuadra. Y es más, Sí, yo en es una que ese es el oportunidad punto. dejé de ir a una iglesia que me quedaba cerca de mi casa, en la época que iba más a misa, no como ahora, pero dejé en esa época de ir a la iglesia por el sacerdote. Porque no lo que te estoy diciendo es el perfil del sacerdote y a mí no me cuadra un sacerdote así. Es una cosa mía, de que me choca. Hay gente que no le choca, hay gente que dice no, es un regalo, hay gente que dice no, es heredado. Claro. Está bien, pero uno pide más sencillez quizás. Exacto, porque él Esa es la con palabra. ese auto, él puede convertir, porque no se trata de que ande en bicicleta Pero o en puede andar en patineta un auto y no ande en común y auto. corriente. Y si ¿Cómo? quiere hacerlo, que lo haga también, porque hay muchos que lo hacen de pose. Y está bien que lo ande, que si quiere andar en bicicleta, que ande en bicicleta. Si no tiene nada de malo, yéndome al otro extremo. Pero en el fondo es la figura o la profesión respecto a lo que te está diciendo esa profesión. Creo que no cuadra. Claro, es votar plata. Y no solo Votar son plata, los abusos sexuales lo que ha alejado a la gente a la iglesia, sino justamente lo que dice la Julita, que es esa ostentación del dinero y del poder el que aleja a muchos católicos y a muchos cristianos Bueno, de la eso iglesia. corrompió la iglesia de siglos. Conversamos un poco sobre lo que te preguntaba recién, Se porque considera el Vaticano. hay mucha El gente que dinero le muy dona bravo. cosas a los curas, casas, propiedades, departamentos, autos, viajes, cosas. Y esas cosas, no los viajes por supuesto, pero esas cosas, cuando ese cura muere, siempre pasan a manos de la iglesia. No son heredables por ni sus padres. Pero hasta donde yo entiendo, cuando una persona muere, si tú no estás casado, pasa a tus padres o a tus hermanos. ¿O Claro. no es así? Ah, pasa eso. Lo En que el pasa caso es de los que curas, ¿no? él es un cura, pero sigue siendo un ciudadano con figura legal igual que todos nosotros. Claro. Vale decir, si en algún momento todas esas propiedades que tiene él dice, antes que me muera o en caso de morir, estas propiedades van a pasar a tales y tales personas. Ahora la iglesia no lo va a ver eso como muy bonito, yo creo que se va a enterar. Sí. No es lo que busca la iglesia, como bien
bien decía Felipe, en algún momento prohibió el matrimonio en los curas para que todas las herencias y todas las potestades del sacerdocio pasaran a la iglesia. Entonces, para que precisamente eso no pasara. En el fondo, si el sacerdote muere, pero puede ser, la herencia va directo a la iglesia y no a los hijos, que son las personas que deberían heredar. Claro, entonces, pero por si eso no hay el hijos, celibato se instala. Si no hay hijos ni mujer, la ley no establece que El debe ir padre o los al hermanos. padre o los hermanos. Ahora, y en el caso de los curas, no. Entiendo también que hay muchas figuras en las cuales hay donaciones al sacerdote, como pasa también, no sé, en universidades, a propósito del estadio de la U. Y es cuando digo Estoy regalo. haciendo una analogía, ¿por qué? Porque en el fondo la donación va con un apellido. O sea, la donación es para ti, pero tú no puedes hacer usufructo después de esa donación para quien tú quieras, sino que vuelva a la iglesia. Por ejemplo. O que caiga a la iglesia. Por ejemplo. ¿La verdad? Entonces de alguna manera es como una herencia con carambola, por decirlo de alguna manera. No es que tú puedas definir, cuando eres dueño de ese bien, a quién se lo puedes donar, sino que automáticamente pasa a la institución a la cual tú representabas. a ver, es más fácil, no debiera seguir... ¿Este sacerdote de qué congregación es? El sacerdote, según lo que decía la nota, es diocesano. Ya, entonces, ¿a quién le pasaría la plata? ¿A la congregación, al arzobispado? En la nota decía que no estaba claro a qué congregación pertenecía. Mira, nosotros, al menos Entonces, parece que acá con respecto al tema de las propiedades, le fuimos a preguntar a nuestro amigo el capellán de la Católica, Hugo Tagle. Esto fue lo que nos contó, mira. Pueden tener una gran cantidad de bienes, como cosa que no ocurre en una comunidad religiosa, que normalmente los bienes pasan a disposición de la comunidad. Pero sí, en cambio, los diocesanos puede mantener sus bienes, pero no disponer tan libremente de ellos, tendrá que pedir permiso. Ahora bien, muchos reciben una gran herencia, sobre todo eso, o una gran donación, que muchas veces tiene un fin específico, la parroquia, la cual sirve, el colegio, el cual sirve, pero a veces son para ellos como personas, ¿no? Ya, pues ahí dice, a veces son para ellos como personas, pero da a entender que hay que pedir autorización al minuto de gastar grandes sumas, en el fondo. No es como llegar y que él decida disponer de estos 13 de propiedades, venderla, meter la plata a la bolsa. O sea, él no podría hacer libremente ese tipo de transacciones si no tenía que pedir autorización. Claro, pero la autorización en ese tipo de cosas, cuando no están normadas a través de, no tengo idea, del servicio de impuestos internos, del conservador de bienes raíces, si no está normado así, sino que está normado respecto a una jerarquía como es la Iglesia Católica, es complejo el tema, porque ¿quién fiscaliza finalmente? Dicho de otra manera, ¿hay un comportamiento real respecto a lo que te están diciendo que tú hagas? Perdón. Y si no lo haces, ¿qué te pasa? Perdón, es que ahí hay otro punto. Entonces, cuando tú amplías ese criterio, bueno, no hay nadie que esté fiscalizando realmente eso. Perdón. Porque lo que pasó con este sacerdote alemán, por ejemplo, finalmente, perdón, pero los números no cuadran. ¿Qué es lo que le pasó a él? Bueno, que el Papa Francisco le dijo, le bajó el dedo, digamos. Y bueno, y las entidades fiscalizadoras en Alemania no existen, a lo mejor sí existen. Pero como lo mismo que pasa en Chile, al final, si no hay una institución establecida que fiscalice eso y que no se cumpla, y no sé, tengas que pagar una multa, te tengas que ir a la cárcel, no pasa nada. Oye, pero hay un punto, ojo, que no es menor. Fíjense que en calidad, no sé si es estafa, ya, ilusión, digamos, muchas empresas privadas, grandes corporaciones, hacen donaciones a la iglesia, porque la iglesia, al ser sin fin de lucro, no pagan impuestos, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se ha sabido que, por ejemplo, yo soy una empresa de bebida gaseosa, la más conocida de todas, y mi IVA, ponte tú, son 18.000 millones de dólares este mes. Entonces le digo, ¿saben qué? Voy a agarrar el 50% de este IVA y se lo voy a regalar a la iglesia, mormona, católica, la que sea. Pero, por cada ojo le digo, ya, yo le paso todo esto, pero usted me vuelve la mitad, ¿ya? Ok, para adentro. Quizás, y no podemos negar esto, hay que ser, digamos, hay que tener todo de frente, que muchos curas con propiedades personales, que saben que al morir van a pasar a la iglesia, llegan a un acuerdo. Dicen, mire, yo no voy a traspasar todas mis propiedades a mi gente, se van a quedar ustedes, pero por lo menos la mitad usted la mantenga, sin pagar impuestos, ni hipoteca, ninguna cosa, pero se la van a entregar a las siguientes personas. Y eso debe ocurrir. No quiero pecar de ingenuo, eso debe ocurrir. ¿Sabe lo que pasa? Que con casos de este tipo da para pensar justamente lo que tú estás diciendo. Además, porque las excepciones son los que van haciendo la regla al final. Es sabido en nuestra iglesia, yo no creo que la católica sea la excepción. ¿Cuántos más curas como este deben haber? Y que no tenemos idea. O sea, esto se puede multiplicar. Ahora, según la información que nos ha ido llegando, en algunas congregaciones los padres o los curitas ganan cerca de 800 lucas. Mensuales. Mensuales, claro. Un padre que gana 800 lucas mensuales. Cuando tiene todo, y como que supone que no vive gasta, ¿no? tranquilo, tiene todo, tiene su casa, perfecto.
puede con llegar diputado. a amasar una fortuna de 13 Es que ahí propiedades? ahí está el punto de lo que le han dado de las donaciones, está el punto de efectivamente si este sacerdote puede haber recibido herencias familiares, por ejemplo. Entonces hay una serie de situaciones que uno desconoce en el caso de este sacerdote, específicamente Sebastián Claro, Navarrete. es que no sé si es legítimo esto. Mira ese mensaje que nos acaba de llegar a través de Paulina, Paulina muy San bien. Martín. Curas, sacerdotes millonarios con lujos, mientras que en el mundo hay niños, gente muriendo de hambre. Qué terrible, pone cara de enojada, un emoticón. Claro, y ese es el sentir de muchísima gente que se siente estafada. Cuando yo voy a Visa, cuando voy a la iglesia y el momento del diezmo, digo, me pongo. Porque pienso que esas lucas van a ir a niños que tienen hambre, a familias, hogar de Cristo, al hogar de Cristo, a padres que están cesantes, o sea, a tantas personas que realmente lo necesitan. Y ¿está yendo para allá realmente? Claro, es que, Eduardo, usted en el punto, porque muchas de estas instituciones, que hay que decirlo, que existen y que funcionan regularmente bien y que hacen ayuda a personas, digamos, de escasos recursos que simplemente no tienen ni uno, obviamente ayudan, pero siempre les falta. Pero hay curas a los que definitivamente les sobra. Cuando te llega a sobrar, ahí es cuando, ¿por qué tú no haces administración de tus bienes? Y finalmente digo, ya, voy a vivir bien. Pero eso es vivir como millonario, eso ya te pasaste por otro lado. Y el resto es para mi parroquia. Que mucho, que hay que decirlo, hay que ser bien ¿Por qué no honesto. llevo una parroquia más humilde, por ejemplo? Hay- Ya que se va a seguir en la misma. hay muchos ¿Por qué la tuya sacerdotes- tiene que ser de lujo y la del otro no? Hay muchos De pago. sacerdotes que sí lo hacen. No me cabe la menor duda que la mayoría de los sacerdotes de pueblo, los sacerdotes que uno conoce de generación tras Que generación, son vecinos. bueno, esos sacerdotes claramente no entran en esta categoría, pero cuando pasan casos de este tipo, uno dice, bueno, pero no se supone que para todo el tema es igual. No se supone que debería haber una fiscalización y un control Perdón, me respecto acabo a de los acordar bienes algo. y Perdón, los Felipe. dineros que entran. Perdón, Felipe, ¿saben qué? No tengo cómo demostrarlo, pero me hago cargo de mis palabras. Yo con muchos amigos abogados desde chico, digamos, compañeros de curso que se fueron a estudiar a la Chile y todo lo demás, me decían que de los que ganaban más plata, ellos remataban propiedades o hacían herencia. Y muchas veces pasaba que cuando una abuelita, dueño así de todo el cerro, así en el campo, estoy hablando en el sur, Sí. dueño de toda esta hectárea, llegaba el curito a darle la bendición, que se va a morir, no La tenía hijos, retribución. y le decía, oiga, ya, pero ¿usted le gustaría hacer esta donación para que Diosito la reciba mejor? Y le terminaba pasando así 1000 hectáreas. Y así, o sea, iban, ya a propósito de una super bendición y poco menos que parece que le estaban prometiendo un cielo regalado, la abuelita feliz, ya, como no tengo nada que andarle, y le regalaba, pero todos los curas y los otros así, pues, digámoslo, o sea, perdónenme, no extrañar, y no estamos diciendo que todos son así porque sería mentira. No, no hay que generalizar. Pero esto ocurre y nadie fiscaliza eso. Yo creo que la iglesia debe ser que de repente le cayeron 1000 hectáreas de nada. Ahora, que alguien se haga la pregunta al menos. Todo este tipo de cosas, por ejemplo, lo que estábamos viendo, este obispo alemán con esta Sí. tina que costaba 10 millones de pesos, efectivamente los sacerdotes que viven con millones o que tienen millones de pesos, 400 millones de pesos, definitivamente hacen que bajen las vocaciones sacerdotales. Es lo que hemos estado discutiendo en el último tiempo también, Felipe. Absolutamente, y de hecho a propósito de esto, es que el ex secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, también está en Sí, la pues. mira del Papa Francisco, lo que significa que la Iglesia lo permite estos millonarios bienes y lo está virando, lo está viendo, sabe que esa persona tiene esos bienes Sí, po. y al finalmente, bueno, si no es por el Papa, digamos, Claro, yo conozco no uno, no dos, varios curas a todo cachete, que se sacan la cresta todos los días por la gente, que son lo más sencillo y Sí, humilde que señor. hay. Pero también conozco Sin duda. algunos casos de curas que se ufanan de no tener votos de pobreza, de vivir en el lujo. El año pasado conocimos el caso Derrochan. del cura de Zapallar, que desde la iglesia ¿de traspasó veras? a través Sí. de dinero a una sociedad que él mismo había creado. Ojo. Todo lo vamos a revisar a la vuelta de esta pausa comercial. Regresamos. Una empresa.